Bienvenidos, Matuselas. Hoy os traemos un análisis de mazo, concretamente uno llamado Ministry in Crime, la versión de Nina Nilsson con la que recientemente ganó el Grand Prix de Liverpool. Antes de empezar, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones cuando salen los vídeos, activar la campanita. Todo esto nos ayuda a hacer crecer el canal y poder llegar cada vez a más gente. Vamos al lío. Empecemos por la cripta. Todos los vampiros que la componen son del clan Ministerio y anarquistas. 3 copias de Non-Udis, que es de capacidad 8, las 3 disciplinas de clan a superior, y su habilidad especial es que cuando jugamos una carta Master en nuestra fase Master, podemos añadir 1 de sangre a un vampiro que tengamos en mesa del clan Ministerio. 2 copias de Crystal Lyn, con las 3 de clan a superior, capacidad 6. Elisa Tucker, que es varón de Pittsburgh, por tanto tiene 2 votos, con presencia superior, proteína y ofuscación inferior y capacidad 6. Aluk Romas de León, presencia superior, proteína y ofuscación a básico, capacidad 5. También de capacidad 5, Dr. Morocco, con proteína superior, presencia y ofuscación inferior. Jenny Silver, de capacidad 5, protean, presencia superior y ofuscación inferior. Marcel, con las 3 de clan a inferior, capacidad 4. Y Milton Fox, que tiene protean y presencia a inferior y capacidad 3. Pasemos ahora a la librería. En el apartado Master encontramos el Anarch Railroad, una localización única que tapeándola le damos +1 de sigilo a uno de nuestros minions. Anarch Troublemaker, otra carta también única, que al ponerla en juego y posteriormente tapearla, le daríamos su control a nuestra presa, a cambio de tapearle 2 de sus vampiros o quemar un equipo que hay en uno de sus minions. Hacer un pequeño apunte con esta carta. Se juega en la fase Master, pero se puede usar solo en la Unlock. Por lo tanto, en el turno en que la bajamos no podremos usarla. Tenemos que tener la previsión de ya tenerla en mesa cuando nos interese jugarla. También ir con mucho cuidado, porque pasar esta carta a la presa sin que tengamos una situación clara de obtener la ventaja de una de sus opciones, puedes tener bastante riesgo, ya que la presa la podía usar y rematar a su metapresa, por ejemplo, usándola. Seguidamente encontramos el Archon Investigation. Si nos hacen un bleed de 4 o más, podemos usar esta carta para quemar el vampiro que nos la está haciendo. Vampiro o minion. Bleeding Divine. Esta carta es una de las claves de este mazo que le puede dar otra dimensión. Es una carta Master única, la cual ponemos en juego y durante nuestra fase de Unlock deberemos quemar 1 de pool para que se quede enderezada, si no será obligado tapearla. Un coste caro y más si la tenemos en juego bastantes turnos. Pero ¿qué nos ofrece? Podemos tapear esta carta para cancelar una Master que no sea fuera de turno, jugada por otro Matusela. El coste no se paga y el Matusela obtiene otra fase Master. Sería como un wash permanente. Tenemos también Blood Dolls, las cuales se juegan en la fase Master y se pueden usar al mismo tiempo que se juega para pasar uno de pool hacia uno de nuestros vampiros o 1 de sangre de nuestros vampiros hacia nuestro pool. Seguidamente encontramos el Coven, que es una carta única y trifle, por lo tanto nos permitirá jugar otra Master, la cual una vez tenemos en juego podemos tapear para que un vampiro ready, y esto es importante, gane 2 de sangre. Durante nuestra fase de descarte, el control de esta carta pasará a nuestro predador. ¿Por qué os digo que el ready es importante? Nunca penséis que vais a poder usar esta carta con un vampiro que está en torpor. Tiene que estar ready. Por lo tanto, tenedlo en cuenta si planeáis sacar a alguien de torpor y usarla. 4 copias de Dabbler. Es un arquetipo, trifle también, el cual se pone en un vampiro que controlemos. Y una vez por turno permite que este vampiro gane 1 de sangre o quemando 1 de sangre que se destapee.
después de una acción que sea successful o no, siempre y cuando cumplamos la condición de haber usado 3 disciplinas o más para jugar las cartas que han involucrado esta acción. Seguidamente encontramos Dreams of the Sphinx, una carta de 3 usos que nos permite o aumentar durante nuestro turno completo en 2 cartas nuestra mano, o girarla para pasar 1 de sangre del banco a uno de nuestros vampiros incontrolados. House of Sorrow. Esta es una de las cartas combo que van muy bien en esta baraja. Es una localización única, la cual podemos tapear para destapear otra carta que no sea un minion. Si lo hacemos, tanto el House of Sorrow como la carta a la que hemos aplicado este efecto no se destapearán en nuestra siguiente Unlock Phase. ¿Por qué es combo? Porque la podemos usar con diversas cartas que lleva la baraja. Por ejemplo, si vemos el Lana's Railroad, que tapeándolo nos da +1 de sigilo, si usamos el House of Sorrows, la volvemos a levantar y nos volvemos a dar +1 de sigilo. O con el Bleeding Divine, tapeamos Bleeding Divine para cancelar, por ejemplo, una carta Master de nuestra presa, y cuando llega el turno de nuestro predador va a jugar una carta Master que también nos interesa cancelar. En ese caso podríamos usar el House of Sorrow para volver a levantar el Bleeding Divine y cancelar esta vez la Master de nuestro predador. Así pues la podemos considerar una bala de plata. Tenemos también el Opium Den, que hace el mismo efecto que el Lana's Railroad, nos da +1 de sigilo a nuestros vampiros. Y 4 Villains, que ya sabéis que es una carta trifle, la cual nos permite pasar de 2 a 5 de sangre de uno de nuestros vampiros a nuestro pool. Pasemos a las acciones. Un Entrenchment, el cual a inferior nos da +1 de bleed como acción, y a superior nos permite robar a un aliado controlado por otro Matusela. Llevamos también 2 Field Trainings. Es una carta +1 de sigilo que requiere un anarquista, como todos nuestros vampiros lo son, todos lo podrán jugar. Cuando se juega, destapeamos el vampiro que está haciendo esta acción y escogemos una de sus disciplinas a superior, la cual aprenderá el vampiro que nosotros asignemos. Y además, si no fuera anarquista, lo transformaría en anarquista. En nuestro caso, como todos lo son, no nos afectará. Esto, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir para que Nonut Dis juegue el Field Training y le enseñe a Milton Fox la disciplina que le falta de clan, que es ofuscación. Encontramos la carta estrella en librería de esta baraja, que es el Platinum Protocol. Es una carta que requiere anarquista y que de las opciones que nos ofrece podemos usar más de una, incluso todas. Fijémonos, se usa cuando se hace una acción de bleed. Con ofuscación nos da +1 de sigilo, con presencia +1 de bleed. Y con Protean pone un Corruption Counter en un minio controlado por el Matusela al que estamos haciendo el bleed, si este es successful. Aquí viene el combo con el Doubler. Solo usando el Platinum Protocol ya cumplimos la condición del Doubler. Por tanto, nuestro vampiro ya se podrá beneficiar de las opciones que ofrece. Fijaros que llevamos 17 copias de esta carta. No es una opción no usarla. Si no, se nos estancarán seguro en mano. Por lo tanto, es una baraja que pretende cada turno usar tantas copias como tenga del Platinum Protocol. En aliados encontramos a Saetetta, una momia única con 2 vidas, 2 de fuerza, 1 de bleed, que tiene como habilidad que se puede tapear para darnos uno de los siguientes beneficios. A uno de nuestros followers of set, que serían los del ministerio también. Nos puede dar tapeándola +1 de sigilo, o +1 de intercept, o +1 de bleed. Y en el caso de que nos la quemen, en vez de ir a la ship, al cementerio, va otra vez a nuestra librería. Por tanto, la podríamos volver a sacar. En los modificadores de acción
encontramos dos copias del Air of Elation, que básicamente a inferior nos ofrecerá +1 de bleed y a superior +2 de bleed. Como no tenemos ningún toreador en la cripta, no nos afectará el +1 de bleed adicional para toreadores. Criming. Solo se puede usar después de que una acción sea satisfactoria y que requiera a un anarquista o haciendo a un vampiro anarquista. Nos interesa básicamente la opción que nos da el Protean, que es destapear al anarquista que la juega. Luego tenemos 8 copias del Enchanting Gaze, que es una carta que usa disciplina múltiple. A inferior, teniendo presencia y Protean, nos da +1 de sigilo. Y teniendo las dos a superior, nos da también el +1 de sigilo y podemos quemar un contador de corrupción del minion que nos intenta bloquear, en el caso que lo tenga, para que falle este block y no puedan volver a bloquear esta acción otra vez. Tenemos 3 copias del Memory Rift, que requiere anarquista. Solo se puede jugar cuando la acción es anunciada. Por lo tanto, tenéis que tener la previsión de si queréis usarlo o no, ya que si no lo anunciáis cuando jugáis la acción, ya no la podréis jugar. Y también podemos usar más de una disciplina de esta carta. La dementación no nos aplica, por tanto pasamos directamente a la ofuscación, que nos da +1 de sigilo y se puede jugar aunque no sea necesario, ya que es cuando se anuncia la carta. Y con presencia, si esta acción es bloqueada, el anarquista que la juega puede jugar un combatence durante el primer round del combate que se produzca. Luego llevamos 12 copias de Revelation of the Serpent. Solo se puede usar en una acción de bleed. Con presencia y Protean a inferior nos da +1 de bleed y, si es necesario, +1 de stealth y +1 de bleed. A superior hace lo mismo que a inferior, pero si el bleed es successful, este vampiro puede quemar 2 contadores de corrupción de un minion controlado por el Matusela al que estamos haciendo el bleed para destapearse. En los modificadores y de reacción, una carta combo, tenemos el Form of the Bat. Con Protean a inferior, nos permite dar -1 de intercept a un minion que nos está intentando bloquear. Y si al final sucede el combate, tendremos una maniobra opcional. Y eso sí, no podremos usar equipos durante este combate. Y a superior es una reacción que nos da +1 de intercept. Y si conseguimos bloquear, en el combate resultante tendremos la maniobra y tampoco podremos usar los equipos. Pasemos a las reacciones. 3 On the Qui Vive para habilitarnos a jugar cartas de reacción. 8 Party Out of Bounds, que requieren anarquista. Y nos dan las 3 opciones con las 3 disciplinas de clan. Con ofuscación reducimos un bleed en 2. Con presencia se usa durante un referéndum para ganar 2 votos. Y con Protean es +1 de intercept. Una carta muy versátil. En combate encontramos 7 copias del Form of Mist. Con Protean a inferior nos da un dodge y con Protean a superior nos da un combat ends. Y si estamos haciendo una acción, podemos quemar 1 de sangre de este vampiro para continuar la acción después de que se termine el combate a +1 de sigilo. Cuidado que si usáis esta segunda opción, en la acción no podréis volver a usar el Form of Mist. Por lo tanto, me paran, hago el combatens, sigo a +1 de sigilo. Si me vuelven a parar, no podré volver a usar un Form of Mist para volver a terminar el combate. Y finalmente, llevamos un evento, el Narrow Minds, que básicamente es lo que hace es incrementar en 1 de sangre o vida cuando se intenta cambiar el objetivo de un bleed, hacer una redirección de bleed. Veamos ahora algunas demostraciones prácticas con este mazo. Tenemos en mesa a Nonudis y a Milton Fox, y por parte de nuestra presa vemos que hay Benjamin Rose,
Príncipe de Washington y Arishat. Empezamos con nuestra acción básica, que es el de Platinum Protocol para sangrar, que nos da +1 de sigilo y +1 de bleed, y nos permitirá poner un contador de corrupción. Benjamin Rose reacciona con una segunda tradición, quemando 1 de sangre para levantarse e intenta bloquear. Por nuestra parte, continuamos jugando un Revelation of the Serpent para darnos +1 de bleed y +1 de sigilo, y consiguen bloquearnos. En el combate resultante usaremos un Form of Mist para terminar el combate, quemar 1 de sangre y seguir la acción. Así pues, si esta fuera satisfactoria, ponemos un contador de corrupción a uno de los vampiros de nuestra pesa. En este caso nos interesa Benjamin Rose porque es el que tendrá más capacidad de bloquearnos a lo largo de la partida. En este segundo ejemplo, partimos del anterior, pero ya con una situación de partida más avanzada. Queremos volver a hacer un bleed con Non-UDIS. Hacemos nuestra acción del Platinum Protocol para hacer un bleed a +1, a +1 de sigilo. Y Benjamin Rose vuelve a levantarse con una segunda tradición, quemando 1 de sangre. En este caso no tenemos suficiente sigilo, pero sí que tenemos un Enchanting Gaze en mano. Por lo que vamos a usarlo aprovechando el contador de corrupción. Usamos la habilidad superior para que el bloqueo de Benjamin Rose falle y así poder culminar la acción de sangrado. Pasemos a otro ejemplo. En esta ocasión tenemos a Non-UDIS con 7 de sangre, al cual le hemos puesto un Dabbler. Como máster jugamos un V-Lane para quitar 5 de sangre de Nonu y pasárnoslo a nuestro pool. Aprovechando que hemos jugado una máster, podemos usar su habilidad para recuperar 1 de sangre a él mismo. Seguidamente hacemos la acción del Platinum Protocol, el cual al usar 3 disciplinas nos habilita el Dabbler y lo usamos para recuperar otro de sangre. Seguidamente, con un Crime Inc., por ejemplo, nos levantamos y podemos ir a cazar para terminar teniendo 5 de sangre en Non-UDIS y habiendo aumentado nuestro pool anteriormente. En este ejemplo tenemos una situación que podría ser muy complicada para otras barajas. Veamos qué puede hacer la nuestra. Tenemos a Non-UDIS sin sangre y tenemos a Milton Fox en torpor y también sin sangre. Entramos en nuestra fase de destapeo y levantamos nuestros 2 vampiros. Pasamos a la fase máster. Lo primero que podemos hacer es bajar un The Coven. Como hemos usado una máster, podemos usar la habilidad de Nonu para dar 1 de sangre a Milton. Seguidamente, como el The Coven es trifle, podemos usar otra máster. En este caso, una Blood Doll a Milton. Ahora usamos el The Coven para dar 2 de sangre a Non-UDIS y así que no se vea forzado a ir a cazar. Seguidamente podemos hacer la acción del Platinum Protocol para hacer un sangrado. Si este es successful, utilizamos un Crime Inc. para volvernos a levantar. A continuación, vamos a rescatar a Milton Fox de torpor. Sube a la zona controlada y podrá hacer otra acción de Platinum Protocol y sangrar. Veamos ahora la capacidad que tiene nuestro deck para generar sigilo y poder pasar por encima de una blocker. Tenemos en mesa un Opium Den, un Anarch Railroad, Asa Teta y también un House of Sorrow. Non-UDIS intenta una acción de sangrado con un Platinum Protocol y nos intentan bloquear. Veamos qué podemos ir tirando. Un Revelation of the Serpent para darnos +1 de bleed y +1 de sigilo. Podemos tirar también un Form of the Bat para dar -1 de intercept al minion que nos intenta bloquear. Tiramos un Form of Mist después de entrar en combate y seguir la acción a +1 de sigilo. Podríamos también tapear el Anarch Railroad para dar +1 de sigilo también. El Opium Den con el mismo efecto. Y usar un House of Sorrow para forzar la baraja, levantando el Anarch Railroad y volviéndola a usar para dar otro +1 de sigilo. También nos quedaría esa teta, si nos hiciera falta.
Y finalmente podemos usar un Enchanting Gaze para darnos +1 de sigilo y en el caso de que hayan controles de corrupción, hacer que el bloqueo falle. Vamos a ver las conclusiones de este análisis. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Ya hemos comentado que nuestro vampiro estrella es Non-Udis y es el primero que queremos bajar a la mesa. Tiene las 3 disciplinas a superior y su habilidad para rellenar vampiros es muy interesante. Crystal Lyn es la opción que tenemos si no tenemos a Non-Udis, ya que tiene las 3 disciplinas a superior. Seguidamente, y también sería un buen reemplazo en este caso, sería Jenny Silver, ya que tiene Protean y presencia superior. Ofuscación no es tan relevante en este mazo tenerla superior. Seguidamente encontraríamos a Dr. Morocco, por tener Proteana superior y por tanto poder usar el pack de combate que llevamos. Seguidamente Elisa Tucker, ya que es varón, tiene 2 votos y por lo tanto nos ayudará en políticas. Y encima porque puede crear confusión de si redireccionamos o no redireccionamos. Recordemos que los varones tienen una carta que es Bait and Switch, la cual puede redireccionar sangrados. Seguidamente, Aluk Romas de León, Marcel y Milton Fox. Milton Fox es el último porque le falta una disciplina de clan y es interesante que se la podamos dar, por ejemplo, con los Field Trainings. Recuperar pool. Nos interesa para financiar el Bleeding Divine, para poder influenciar más vampiros y aguantar a nuestro predador. ¿Cómo podemos hacerlo? Recuperamos sangre de nuestros vampiros, tanto con la habilidad de Non-Udis, con el Dabbler, el de Coven, y también podemos aprovechar que nos destapeamos para cazar. Una vez estos vampiros los tenemos más rellenos, nos podemos subir la sangre a nuestro pool usando las Blood Dolls o los Villains. Pasemos al ciclado. Platinum Protocol y Revelation of the Serpent deben jugarse tanto como podamos. Recordemos que nos dan, jugando estas 2 cartas, tenemos 3 de Bleed y podemos llegar a 2 de sigilo solo con ellas. Llevamos muchas copias, tanto de una como la de la otra. Por lo tanto, tienen que ir saliendo fluidamente, continuamente. Las primeras acciones que hacemos con los vampiros siempre están destinadas, si se puede, a usar este combo. Luego llevamos 9 trifles que nos aceleran las Masters. Siempre queremos llegar a nuestra fase de acción con cartas que podamos jugar en ella. Por tanto, pretendemos vaciarnos de Masters y de cartas, por ejemplo, de reacción, que nos pueden molestar cuando queramos actuar y pasar la ofensiva. El Dreams of the Sphinx, preferiblemente usarlo para aumentar la mano. Si nos sale al inicio de la partida y queremos usarlo para financiar y acelerar la salida de vampiros, se puede hacer. Pero, posteriormente, siempre es preferible aumentarnos la mano en 2. Las reacciones en este mazo son para aguantar, no para ser decisivas. Miremos de usarlas para llegar a nuestros turnos más centrados en la ofensiva. Por lo tanto, no aguantemos cartas durante la partida de reacción, ya que, como hemos comentado antes, nos lastrarán en la fase minion. Multiacción. Ya hemos comentado que podemos levantarnos con diversas cartas. Dejar levantados los vampiros necesarios para defendernos. Aquí tenéis que leer un poquito la situación de la mesa. ¿Cuántos vampiros voy a necesitar para aguantar a mi predador? Recordemos que el Party Out of Bonds, a menos que bloqueemos, no nos tapee el vampiro. Cuando reducimos el bleed o cuando aumentamos los votos, no nos lo tapeará. Entonces, en una acción podemos usar un Out of Bonds y en otra acción volverlo a usar, si el vampiro sigue levantado. Si en caso de que veamos que necesitamos más, pues dejamos más vampiros levantados. ¿Qué haríamos con las acciones restantes? Una opción es cazar para rellenar vampiros. Otra opción, levantemos la vista y hagámonos la pregunta, ¿podemos robar o quitar algo de la mesa? Un ejemplo sería si hay un Derrak en mesa o una Power Base Montreal. Puede ser interesante ir a robarla para beneficiarnos de, en el caso de la Power Base, que pone uno del banco en nuestra zona de influencia y así poder sacar más vampiros, o un Derrak porque rellena un vampiro. Otra opción sería quitar algo de la mesa.
Podemos ponerle el ejemplo de un Path of Evil Revelations. Es una carta que sirve a los infernalistas y permite a quien los controla quemar uno de pool en la fase Master para levantar todos los infernalistas. En vez de tener que levantarlos en la fase de Unlock, quemando uno de pool por cada uno de ellos. Fijaros que es una ventaja muy grande, pues si a ese jugador nos interesa ralentizarlo o que tenga que pagar más y bajar su pool para hacer su juego, podemos ir a quitar esa carta de la mesa. Eso también puede ser una opción para gastar cartas de combate que tengamos en mano y que no nos interesen. Vamos a intentar, por ejemplo, quitar un Terrac a una Blocker, que sabemos que nos va a parar, y usamos las cartas de combate para terminar el mismo. Y la otra opción que también tenemos es ayudar a otros, por ejemplo, rescatando vampiros de Torpor. En la parte de alianzas desarrollaremos un poquito más esta idea. Bleeding Divine es la carta más compleja de jugar en el mazo. Intentar leer muy bien las barajas de presa y pretador, sobre todo, para intentar acertar qué masters debemos cancelar y a cuál de los dos. Pensar que si usamos el Bleeding Divine con nuestra presa, luego no lo tendremos disponible para nuestro predador, excepto si tenemos en mesa un House of Sorrow. Entonces sí que podríamos forzar el mazo para hacer una doble cancelación a uno y al otro. Ante la duda, todo lo que pueda dar pull o ahorrárselo a la presa, nos interesa cancelarlo. Field Training. Lo queremos usar si tenemos a Milton Fox en mesa para enseñarle ofuscación. O para enseñar Protean a superior a vampiros que no lo tengan. Así como comentábamos antes, podrán usar el pack de combate más completo. Alianzas en la mesa. Somos una Bleeder y poco podemos esconderlo. Como comentábamos antes, nuestro pack básico de Bleed lo queremos usar todo el rato. Por lo tanto, los otros jugadores ya nos percibirán como una Bleeder rápidamente. Pero tenemos capacidad de influenciar en la mesa y por lo tanto de hacer alianzas. Una opción es el Bleeding Divine, que puede afectar a cualquier jugador cancelando cartas clave. Por lo tanto, podemos ayudar a alguien para ralentizar a otro jugador o podemos usar la opción de la amenaza. En política, Elisa Tucker tiene 2 votos y con Party Out of Bounds podemos tener más. Esto nos permite influenciar en referéndums. Usar los últimos a poder ser cuando todos los votos estén fijados, incluido el posible pacto. Así tendréis el factor sorpresa a vuestro favor. Hagamos un pequeño inciso. En un referéndum, los vampiros pueden declarar que están a favor del referéndum o en contra. En ese caso, sus votos están fijados. Vampiros que se hayan abstenido o simplemente no hayan declarado qué van a hacer, aún pueden decidirse por una opción. Por lo tanto, el caso ideal es que todo el mundo decida si está a favor o en contra y entonces solo quedéis vosotros para tirar esos votos y obtener una posible alianza con ello. Finalmente, podemos rescatar vampiros de Torpor a otros jugadores. Nuestro mazo tiene una capacidad alta de rescatar vampiros de Torpor, ya que multiaccionamos y nos rellenamos los vampiros. Entonces, podríamos financiar muy fácilmente este rescate y así obtener el favor del jugador al que ayudéis. Defensa contra los diversos tipos de decks. Combate. Nuestros vampiros con Protean a superior son la mejor opción para defendernos. En el caso de necesitar defendernos, que hay bastante agresividad en combate, usar los Memory Rift en nuestro turno y guardar los Form of Mist en los del resto de los jugadores, por si nos vienen a visitar. Tenemos una capacidad alta de rescatar de Torpor, como hemos comentado hace un momento, y esto también nos ofrece una posibilidad nueva, que es el factor sorpresa en la ofensiva. Tengamos en cuenta que si tenemos algún vampiro en Torpor, la mesa percibe que ya no es una amenaza. Pero si tenemos esta facilidad para rescatar vampiros de Torpor, rellenar el vampiro que hay en Torpor antes de sacarlo y multiaccionar incluso con el vampiro que lo está rescatando, pasamos a tener tanto el rescatador como el rescatado habilitados para seguir haciendo bleed.
Políticos. Bloquear las acciones políticas si son de presa o predador. Elisha Tucker, con sus 2 votos, y los Party of the Bones son otra opción, como hemos visto, para influenciar en los referéndums. Y alianzas con otros jugadores. Las barajas políticas quizás sean las más difíciles de controlar con este mazo. Bleeders. Miremos de recuperar pool. Tenemos la opción de Archer Investigation para quemar un vampiro clave en un momento determinado. Y los Party of the Bones para reducir el bleed. Una de las opciones que tiene esta carta es reducir en 2 el bleed. Por lo tanto, es muy interesante en este caso. Blockers. Tenemos el paquete de sigilo, tanto con Master como con las cartas que nos dan sigilo. Tenemos el Enchanting Gaze para hacer fallar bloqueos. Fijaros que a superior, como os he comentado, esta carta permite hacer fallar un bloqueo. ¿Cómo hacerlo? No nos interesa hacer fallar un bloqueo de buenas a primeras. Nos interesa primero que quien quiera bloquearnos gaste Intercept. Le forzamos a ir tirando Intercept y finalmente le hacemos fallar el bloqueo. Así tendrá que volver a reunir todo ese Intercept para intentarnos volver a bloquear y el desgaste será mucho mayor. Y finalmente tenemos el Anarch Troublemaker, que recordemos que nos permite tapear 2 vampiros o quemar un equipo. Esta también es una opción muy buena contra blockers. Forzar el mazo con House of Sorrow. ¿Cuándo lo podemos usar? Podemos forzar el Dreams of the Sphinx para, en vez de aumentar 2 cartas en nuestra mano, aumentarla en 4. Podemos forzar el Anarch Railroad o el Opium Den para, en vez de darnos 1 de sigilo, darnos 2 de sigilo. Podemos forzar el Bleeding Divine para hacer una cancelación doble de Masters y podemos incluso forzar el de Coven para, en vez de dar 2 de sangre a un solo vampiro, dar 2 a un vampiro y 2 a otro, o incluso 4 de sangre a un mismo vampiro. Agresividad. Nuestro bleed pretende ser con cada acción mínimo de 3. Seremos más agresivos cuantos más vampiros tengamos en mesa. Lo ideal es ir a por 4. Dependerá de cómo tengamos el pool. No parar la ofensiva a menos que no haya otro remedio. Tenemos capacidad para sufrir con esta baraja. Podemos retrasar a una bleeder para que no nos mate tan pronto. Podemos aguantar a una de combate cierto tiempo, etc. Entonces, por mucho que nos amenacen, por muy negro que lo veamos, tenemos que intentar siempre ir hacia adelante. Si no, se nos va a atascar la mano con la cantidad de cartas que llevamos en el combo de sangrado. Por lo tanto, acostumbraos a sufrir y no tengáis miedo. Mantener nuestra capacidad de influir en la mesa en perfil bajo hasta que nos interese. Ya sabemos cómo influir en la mesa. No lo desvelemos de buenas a primeras. O vamos a usarlo cuando realmente necesitamos alguna alianza o tengamos un interés alto en hacerlo. Elección de este mazo para un torneo. Es ideal para torneos medianos y con una buena capacidad para hacer un buen papel en los grandes. En el metagame, con un grado bajo o medio de combate, se va a comportar bastante bien. Y llegados aquí al final, recordaros que os suscribáis, que le deis duro al like y que activéis la campanita si queréis recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Esto nos ayuda muchísimo al canal y así podremos llevar a más gente. Hasta la próxima.